Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a esta nueva edición de Por Israel en Voz, el programa en el que Israel Winnicki es el protagonista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Shalom, ¿cómo están? Bienvenido, como decía, de nuevo a este espacio en el que hablas a los oyentes sobre actualidad e historia en el Estado de Israel. Tienes que hablarnos del día 30 de noviembre, que se ha establecido como el Día del Refugiado Judío de los países árabes. Exacto. Ajá. Sabemos que en la historia hay muchos paralelismos. Voy a hablar de dos historias paralelas hasta cierto punto. Vamos a empezar por un 25 de diciembre de 1947, cuando en la residencia del primer ministro de Egipto, Mahmoud Nukrahi Pasha, se reunieron esta persona, el príncipe Faisal de Arabia Saudita, Nuri Said Pasha, representante de Faisal I de Irak, Riyad Sol, primer ministro del Líbano, el sirio Jamil Mardam, representante del gobierno sirio, Abdul Rahman Hassan Pasha, secretario general de la Liga Árabe, y Abdelkader al-Husseini, en representación del muftí de Jerusalén, que en esa época estaba prófugo porque el gobierno yugoslavo lo reclamaba por crímenes de guerra, dado que él había organizado los cuerpos de voluntarios musulmanes de las SS que cometieron atrocidades en Yugoslavia. ¿Para qué se reunieron? Para trazar el curso de acción a tomar después de la resolución de las Naciones Unidas de la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Una de esas resoluciones se implementó de la siguiente manera. En Damasco fueron citados los cabezas de los clanes, o sea, los terratenientes del territorio que iba a ser del futuro Estado de Israel, del futuro Estado judío, y se les sugirió que le dijeran a sus campesinos que abandonaran sus aldeas para permitir la operación de los ejércitos árabes. Quiero aclarar algo. Hay quienes dicen que los judíos expulsaron a los campesinos de sus aldeas, se apropiaron de sus tierras. Mentira. No había campesinos propietarios de tierra en lo que ahora es Israel, sino que todo pertenecía a una serie de familias efendis, o sea, terratenientes. Generalmente residían en Beirut, en Damasco, en las grandes ciudades, o en la misma Europa. Hubo esas reuniones y se les sugirió que le dijeran a sus campesinos que abandonaran no que les sugirieran, que les ordenaran abandonar sus aldeas, que después se ocuparían, que volverían cuando los sionistas fueran arrojados al mar, se repartirían el botín. Hubo algunos que aceptaron esto y hubo otros que no. Por ejemplo, los Nashashibi, que eran rivales de los al-Husseini, decidieron no obedecer esa orden. Los que sí obedecieron esa orden, ocurrió algo cómico con ellos. Ellos habían vendido a los judíos las tierras que los judíos ocupaban, tierras que eran pantanos, etcétera. Toda esa historia es conocida, por unos precios exageradamente grandes. El cálculo que hacían era este. Recibieron la plata de los judíos, iban a recibir tierras fértiles y se iban a quedar con la plata. Pero aparte negociaron en forma oculta con los judíos para que en el caso de que estos vencieran, seguir conservando sus propiedades. Esos campesinos primero fueron a Yafo y a Gaza. Los de Yafo, cuando el ejército judío en la guerra ocupó el territorio, tuvieron que emigrar a Gaza. Fueron mantenidos en campamentos, tanto en lo que ahora se llama Cisjordania, en Siria, en Líbano, encerrados en campamentos.
Eh, bueno, en 1950 se hizo una reunión en Zúrich para ver qué hacer con los refugiados, no permitieron que fueran representantes de esto. Estoy haciéndolo rápido porque quiero hacer hincapié en otra cosa, en otro tema. Se hizo la reunión para debatir qué hacer con los refugiados. Los países árabes no permitieron que fueran representantes de estos. ¿Y cuál fue la respuesta? Israel presentó una propuesta de 3 puntos. Retorno de 100.000 refugiados priorizando a los que tenían familia en Israel. Indemnización a los que no volvían y descongelar cuentas bancarias. ¿Qué dijeron los países árabes? Israel no existe, no se puede negociar con lo que no existe. Al mismo tiempo se crea lo que se llama la UNRWA, una agencia especial de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos. Pasa el tiempo, esos refugiados siguen en los campamentos, pasa el tiempo y dentro de esos campamentos ubicados en Siria, Líbano, Irak, Egipto, Jordania, nacen nuevas generaciones que siguen siendo considerados refugiados, aunque no nacieron en lo que ahora es Israel, y todavía ahora siguen en campamentos, todavía ahora siguen con la condición de refugiados. Se calcula que son 5 millones los que están recibiendo ayuda internacional como refugiados. Ningún país los absorbió. Es más, hay algo cómico. En territorios de autonomía palestina como Gaza o la zona A, que corresponde a la autoridad palestina, todavía siguen viviendo en campamentos de refugiados. Muy bien, esa es la primera parte de la historia. Segunda parte, más de 800.000 judíos residentes en países árabes, comunidades, algunas de ellas muy antiguas, como la comunidad judía de Irak, que databa de la época de la destrucción del primer templo, eran descendientes de aquellos judíos que fueron llevados al exilio por el imperio babilonio, fueron expulsados brutalmente, se les confiscaron sus propiedades, muchos de ellos tuvieron que huir clandestinamente, los pocos que quedaron fueron sometidos a un régimen de terror y tuvieron que ir emigrando en forma clandestina, como dije antes. Más de 800.000 judíos emigraron de los países árabes, fueron expulsados, abandonando propiedades, abandonando todo. Llegaron a Israel. Por supuesto, en Israel se los puso en lo que se llama Ma'abarot, que eran como campamentos de tránsito, de carpas. También ellos estuvieron en campamentos de refugiados. Pero hasta acá llega el paralelismo. Israel les construyó viviendas, proporcionó educación a sus hijos, fue integrándolos a la sociedad. Actualmente los descendientes de esos refugiados se destacan en la política, en las Fuerzas Armadas, en las artes, son comerciantes, son empresarios. O sea, ahí estuvo la diferencia. ¿Por qué esta diferencia? Porque mientras los países árabes usaron a esos campesinos que obligaron a abandonar sus viviendas como herramienta política y carne de cañón en su guerra con Israel, Israel recibió a esos judíos expulsados, como recibió a los judíos sobrevivientes del Holocausto. ¿Para qué? Para integrarlos a un Estado judío libre. Y lo más triste es que mientras esos descendientes de judíos son ahora ciudadanos dignos de un país como Israel, los descendientes de esos campesinos siguen siendo refugiados aún dentro de sus mismos territorios y entre sus propios hermanos. Y mientras la juventud descendiente de los judíos expulsados de países árabes tiene esperanza de progreso, de avanzar, a esas generaciones encerradas en campamentos de refugiados les arrebataron el futuro.
que el mundo reaccione y se dé cuenta que la situación de esos refugiados palestinos es un absurdo, que hay que terminarlo. De los originales, se calcula que hay entre 25.000 y 30.000 todavía vivos. El resto, que sean absorbidos por los países en donde nacieron. Que se termine con el foco de corrupción que es la UNRWA y que aprendan de lo que hizo Israel. Un país que recién nacía, sin riquezas, absorbió inmigrantes, 800.000 inmigrantes que venían en la mayor miseria. Muchos de ellos heridos física y emocionalmente. Y de esos inmigrantes hizo ciudadanos dignos. Bien, pues en este punto despedimos el Por Israel en Voz de esta semana, que Israel Winicky ha acercado a todos ustedes, a los oyentes de Radio Sefarad y de este espacio, del que pueden obtener más información en la página web porisrael.org. Nos despedimos y lo hacemos hasta dentro de 2 semanas, puesto que no tendremos posibilidad de hacer una grabación la semana que viene. Gracias, Sisi, y hasta entonces. Hasta entonces.